Y pues gracias a Dios también que nos presta vida y salud. Y aquí estamos, ¿verdad? Una vez más para estudiar la bendita palabra del Señor. Hoy en este día vamos a estar tocando un estudio de cómo, o las ayudas que necesitamos también para leer la Biblia, ya que muchas de las veces pensamos que solamente leer la Biblia es suficiente, y desde luego aquí en este lugar usted lo ha oído muchas veces, ¿verdad? Es la base número uno, es nuestra fe, pero también, ¿verdad? Hay cosas que no están en la Biblia y es necesario pues buscarlas en otro lugar. Así que hoy en este día vamos a dedicar a leer otros libros que nos van a ayudar bastante para estudiar mejor la palabra del Señor. No es que a la Biblia le falte algo para la salvación o para el conocimiento de Dios, sino que en ocasiones no hay ese seguimiento a algunas profecías o algunas palabras que dice la Biblia, no las hay, entonces necesitamos buscarlas en otros lugares, que es la historia, la geografía, y es muy interesante buscar también otros lados. Así que vamos hoy en este día a estudiar la palabra del Señor y a pedirle a Dios que nos ayude para poder así entender mejor la palabra de nuestro Señor. Bien, vamos hoy en esta tarde a orar. Y sean todos bienvenidos. Como siempre, prepare su pluma, lápiz, cuaderno, libreta para que podamos apuntar. Y después, ¿verdad? Cuando terminemos el estudio, usted siga leyendo la Biblia. Es muy importante. Vamos a orar y a pedirle a Dios dirección. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias, Señor, por la bendición que nos da de estar aquí nuevamente con nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente que por primera vez nos sintoniza. Señor, bendígalos también, Padre. Rogamos también, Padre, por aquellos, Señor, que recién están comenzando a leer la Biblia. No nos interesa dónde vayan, Señor, ni qué religión estén practicando. Lo que nos interesa es que la gente lea, Señor, la palabra, que se enamoren de la Biblia, que sientan ese anhelo, esa pasión por las Santas Escrituras. Le pedimos por ellos. Aún, Padre, sabemos que hay gente que no cree que sea palabra de Dios. Algunos no creen ni siquiera en Dios. Sin embargo, Padre, se les hace interesante leer la Biblia. También le pedimos por ellos, Señor, ya que muchos que no creíamos en un Dios o en un diablo o en el bien o en el mal, Señor, que pensamos que todo era producto de la casualidad, Señor, sabemos que también hay palabras para ellos y usted nos abre el entendimiento, Padre. Por eso le pedimos, rogamos también por ellos. Le damos gracias también, Padre, porque nos permite una vez más estar aquí con nuestros hermanos. Y desde ya declaramos victoria, Señor, en este estudio. Por eso le pedimos dirección, que sea usted que nos hable, Señor, y no que sean mis ideas o las ideas del hombre, sino que sea su palabra la que nos esté guiando, y desde luego las ayudas que también necesitamos para entender mejor con el contexto bíblico. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos hoy en este día, el tema es ayudas para estudiar la Biblia. Y vuelvo a repetirle, no es que la Biblia esté incompleta, sino simple y sencillamente que hay cosas que habla la Biblia, pero ya no se vio el cumplimiento en ella, por tanto tenemos que recurrir a otros recursos, y en ello está la historia. Le voy a pedir que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 4, y en el versículo 13. Le recuerdo, apunta primero la cita bíblica y luego la busca. Yo sé que hay algunos que no tienen mucha práctica en cuanto a encontrar los libros, pero diario tenemos que leer la Biblia y haga este ejercicio. Váyase al índice que está al principio de las Biblias y léalo, ¿verdad? No tarda más que 3-4 minutos cuando mucho, ¿verdad? Si es lento para leer, ¿verdad? Como yo llevo muy lento para leer. Entonces, vaya leyendo el índice. Entonces ya en su idea se va haciendo una idea de dónde quedan los libros. Porque muchas de las veces hablamos, ¿verdad?, de un libro que casi no se oye, y Nahum, y dice, bueno, ¿dónde está Nahum? Y a veces lo ubicamos por allá al principio de los 5 libros de la ley, que es el Pentateuco, o en ocasiones pensamos que estaban en el Nuevo Testamento. Entonces todo eso, cuando no leemos, se nos hace más difícil encontrarlo. Pero cuando usted lee el índice, ¿verdad? De hecho nosotros tenemos, aquí regalamos unos índices como separador de libros, y ahí uno los ve y le ayuda a uno a irse ubicando dónde quedan esos libros. Así que le recomiendo que diario lea así rápidamente el índice para que vaya su mente viéndolos y se va quedando también en su cerebro grabado. Bueno, 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 13 dice en el nombre de Jesús: la capa que dejé en Troas con Carpo, tráela contigo cuando vinieres, y los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, en esta carta Pablo le escribe, ¿verdad? Está escribiendo a Timoteo,
es la segunda carta. Hay una, obviamente una primera y una segunda. Nosotros la hemos dividido en primera y segunda. Eso viene en todas las Biblias católicas y evangélicas. Entonces, cuando dice aquí Pablo que le trajera su capa y que también le trajera los libros, eran rollos, no eran libros como hoy en día tenemos así los libros. Trae los libros o los rollos, y dice mayormente los pergaminos. Es decir, Pablo, aparte de tener las escrituras como la base principal, Pablo también estudiaba otros libros diferentes o otras escrituras. ¿El por qué la importancia de esto? Porque muchas de las veces hay estudios en la palabra de Dios que quedan como inconclusos o inventamos cosas. Pero vamos a poner un ejemplo que yo lo he dicho aquí varias veces. Cuando yo recién comenzaba, hace ya 26 años atrás, un hermano predicó acerca de cuando Pablo va rumbo a Damasco, y la escritura dice que cayó Pablo, ¿verdad? Y quedó ciego. En eso, pues el predicador dijo algo de que cayó de un caballo, y yo aseguraba que lo había leído en la Biblia, que cayó de un caballo. Y por 2 o 3 años, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, yo aseguraba que Pablo había caído de un caballo. Entonces me dispuse a buscarlo, dije, yo lo leí, y no estaba en la Biblia. Pudo haber caído a pie, pudo haber caído de un camello, puede haber caído de una mula, en fin, podía haber caído de muchas maneras, pero yo estaba seguro que había leído que había caído de un caballo. Bueno, después con el tiempo me dediqué a buscar, ¿verdad?, los medios de transporte de aquellos tiempos. Había varias cosas que posiblemente había caído de una mula, de un caballo, de un camello, a pie. Entonces, eso hay que tener cuidado. Cuando uno oye una predicación, hermano predicador, también es muy bueno que tú aclares cuando no es bíblico, que digas, yo me imagino así, ¿verdad? O posiblemente pudo hacer, la Biblia no lo dice, pero puede ser así. A los predicadores de este lugar siempre decimos, cuando sea su opinión personal de un pasaje que no es muy claro y no hay un contexto, siempre explique que es lo que usted cree. No está en la Biblia, pero usted cree. ¿Por qué? Porque así al hermano que está leyendo la Biblia se va a dar ya ahora sí en su mente esa posibilidad de que pudo haber sido un caballo, pudo haber sido un camello, pudo haber sido a pie, ¿verdad? Pero si usted empieza a hablar de un caballo, un hermano empezó a hablar hasta de ese caballo blanco y la crin del caballo y describe la altura, entonces le dedica un par de minutos a la descripción de un caballo que montaba Pablo. Por tanto, aquellos hermanos que están allá y si no leen la Biblia, pues van a creer que Pablo andaba en un corcel, ¿verdad? Eso es lo que va a creer. Entonces, a veces, por no escudriñar o no aclarar el predicador las cosas, pues muchos se van con la idea de que lo leyeron en la Biblia, cuando en realidad no está en la Biblia. Y para eso el estudio de la palabra del Señor. Hoy en este día vamos a ver estos estudios, las ayudas para tener una mejor claridad de la Biblia. Pero antes de ello, quiero invitarle a otra escritura más. Recuerde, Pablo pide los pergaminos y los libros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él eran importantes. Acompáñenme ahora a 1 Corintios, al lado izquierdo. Serán unas 5 o 6 cartas, no recuerdo. 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 8, y nada más el versículo 1. Y dice en el nombre de Jesús, 1 Corintios 8, 1. Pero en cuanto a lo que a los ídolos es sacrificado, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento hincha o envanece, depende de la versión que traiga, o envanece, y dice, más la caridad edifica, o el amor edifica. Bueno, aquí algunos hermanos, ¿verdad?, erróneamente han calificado de que el conocimiento envanece, por tanto no es bueno saber mucho. A mí me lo han aplicado varios hermanos en varios lugares, tanto en México como acá en Estados Unidos. Yo siempre pensé que los ministros leían la Biblia, ¿verdad? Ese era mi sentir desde el principio, y yo pensé que escudriñaban la palabra de Dios. Tristemente me doy cuenta que hay mucho predicador que no lee la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo predican, pero bueno, predican. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos creen que estudiar profundamente un texto o la historia es como envanecerse. Y hace poquito me lo acaban de aplicar también, ¿verdad? Que es que el conocimiento envanece.
Bueno, tiene que leer a qué se refiere Pablo en esta carta, ¿no? Está hablando de lo sacrificado a los ídolos, no del conocimiento. Hace algunas semanas atrás hablábamos de crecer en el conocimiento de la palabra también y del conocimiento del Señor. Porque si usted no crece en el conocimiento de la palabra, no va a conocer a Dios. Eso dice la Biblia y lo hemos explicado varias veces, pero porque a través de la Escritura se va a conocer quién es Cristo, quién es el verdadero y único Dios. Mientras que la gente no lea, no escudriñe la palabra del Señor y el predicador no escudriñe tampoco, no se prepare para un estudio, el pueblo va a desconocer quién es Dios. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces la salvación, hermanos, es a través de las Escrituras. Es la única forma de que conozcas a Dios. Si no es a través de ellas, entonces discúlpame, pero no es una simple oración que un día le hiciste ahí en la esquina a un borrachito y que acepta a Cristo, me arrepiento, ya eres salvo, ya eres cristiano. Este es un mito, ¿verdad? No es verdad, porque es la Escritura que es a través de la palabra del Señor, porque la palabra es la que da la transformación y es la que da el moldeamiento al cristiano. Así que si no es con la Biblia, perdónenme, pero no conoces al Señor. Ahora vamos a ver alrededor de la Biblia aquellos libros o aquellas ayudas que nos sirven para dar un mejor conocimiento de la palabra del Señor. Ahora mira, voy a presentarte en primer lugar este libro que para mí ha sido una maravilla para poder explicar dónde se encontraban ciertas batallas, dónde caminó Moisés, dónde estuvo Elías, en fin, es muy interesante este libro, no es muy caro, ¿verdad? No sé si en tu país lo tengan, pero me gustó bastante por la cuestión en cómo está escrito. Y fíjese bien qué interesante está esto. Da un mapa del antes y el después. Entonces usted cuando quiere estudiar un libro por ejemplo, dónde anduvo dónde anduvo Abraham, y le empieza a especificar su ruta, por dónde anda. En este caso estamos viendo aquí, cómo estaba dividido y cómo está hoy en día el Medio Oriente. Entonces aquí tenemos antes, es esta parte, y cómo está la división el día de hoy aquí, ¿verdad? Entonces cae, pues transparente esta parte. Entonces usted ve el antes, perdón, el antes y ahora cómo está en la actualidad y los nombres el día de hoy. Entonces este mapa, este libro de mapas le ayuda a conocer la geografía de los pasajes bíblicos, y es muy bonito, mis hermanos. No necesita usted invertir mucho dinero, ¿verdad? Porque son libros económicos, se los recomiendo de todo corazón, aunque no dé usted escuela dominical o escuela sabática, o no dé tampoco clases, pero simplemente por conocimiento es muy interesante. Mayormente los predicadores debemos de conocer la geografía. Si usted me pregunta que si me sé toda la geografía, no me la sé, ¿verdad? Porque solamente cuando he dado algo específico es cuando he usado estos mapas, y para conocimiento decir hoy cómo está dividido en la actualidad la geografía de donde estamos hablando, del pasaje bíblico. Por ejemplo, hace años atrás di unas predicaciones, más de 60 mensajes, nada más de 1 de Samuel capítulo 17, y fueron más de 60 mensajes, más de un año, lo que era nada más esta parte de Sansón, de Goliat, y David y Goliat. Entonces, para conocer el valle donde fue desarrollado esto, bueno, me fui a la geografía, y ahí ya me doy cuenta dónde está el valle donde estaba que estaba en medio de Israel y los filisteos. Así ya te va dando una idea. Y cuando alguien te pregunta, bueno, pues le dices, mira, lo que está en tal parte, actualmente es este lugar. No para envanecerlos, como muchos tuercen la Escritura. No, es que el conocimiento envanece. No, es una gran mentira. Ahora, es verdad que habrá hermanos que les gusta presumir y les gusta dar hasta fechas. Qué bueno que tienes esa bendición de acordarse de las fechas. A mí se me preguntan las fechas y los kilómetros o las millas, no me acuerdo de nada, ¿verdad? Me acuerdo de los nombres y el pasaje, pero yo soy malo para las fechas y los números. Un pequeño detalle, ¿no? A veces me decían, ¿cuánto te costó esto? Yo le decía, $5. Y al rato, ¿cuánto dijiste? $6. No, que 5, hay que saber que... Los números no me quedan en mi mente, soy malo para las matemáticas, entonces yo no me llevo con los números mucho. Por eso, si me preguntan de fechas, se me hace muy, muy difícil. O me equivoco. De repente les digo, ¿no? Que fue en el año tal, y luego al rato digo, fue en tal año, y alguien me dice, oh, qué mentiroso, dijo tal. No, lo que pasa es que
en mi mente no sé, pero no encajan bien los números conmigo. Así que disculpen por eso, pero lo que sí le digo ahora que es de gran ayuda tener este libro, Mapas Bíblicos, es muy bonito, edición de lujo, Mapas Bíblicos antes y ahora. Aunque parece caro, pero debo decirle que es económico. Es algo que le puede ayudar. Viene con un CD, que ya ni se usa mucho el CD, pero viene con un CD que le ayuda también a poder imprimir y poderlo repartir a los hermanos y así dar un estudio mejor. Así que le recomiendo el libro, Mapas Bíblicos, el antes y el ahora, muy buen libro. Ahora, otra cosa también importante, también usos y costumbres de las tierras bíblicas. Habla desde los tiempos del Señor, pero también del tiempo de Abraham, y esto le ayuda bastante a conocer en el contexto histórico de lo que pasaba en el tiempo de Abraham, en el tiempo del Señor, en el tiempo de David, y le ayuda bastante para que pueda usted conocer mejor las costumbres de aquel tiempo. Por ejemplo, ¿no? El pasaje aquel donde dice que llevan a su amigo paralítico, y dice que lo metieron por el techo, ¿no? Porque no podían entrar por la puerta porque estaba lleno. Entonces lo meten por el techo y dice, bueno, pero ¿cómo? Pues si es concreto, es ladrillo, es madera, ¿cómo es posible? Entonces ahí llega uno y ve cómo realmente eran los techos. Verá que eran techos de paja, madera. Me tocó a mí ver ese tipo de casas, que por cierto están tan bien tejidos que no se mete el agua para nada. Nosotros hemos dormido abajo de esos techos y aunque tengan tarántulas y tengan lagartijos, tantas cosas así, pero no se mete el agua para nada. Pero sí, si alguien llega y le empieza a escarbar, pues lo abre. Entonces ese era el tipo de casas que había. Cuando usted está leyendo un pasaje bíblico, pero no conoce el contexto histórico, ni tampoco el geográfico, a veces le hace difícil ver a entender, bueno, ¿cómo era posible si el concreto es duro? ¿Cómo lo van a abrir? No, eran casas muy diferentes al día de hoy. También el lugar alto, ¿verdad? ¿Qué era ese? Donde se ponían a orar, y va usted y ve todo esto, ¿verdad? Usos y costumbres, y se va dando cuenta cómo es que se vivía en aquel tiempo y cómo era la construcción de las casas y también el planeamiento de la ciudad. Pues es bien importante también, hermano, estudiar estos libros. Ahora muchos dirán, hermano, pero es que mucho estudio. El cristiano, cuando ya entra, hermanos, al conocimiento de la palabra del Señor, toda nuestra vida es ya de estudiar la palabra de Dios. Obviamente Dios dio dones, hay dones para los maestros que van a tener esa facultad, ese conocimiento, perdón, ese don que Dios le ha dado para tener más capacidad de entendimiento que otros. Pero también no tiene un don. Hermano pastor, si Dios te levanta un maestro ahí, dale gracias a Dios por ello. No te va a quitar tu puesto, no va a ser mejor que tú. Aquí no trata de quién es mejor, se trata de que cada uno estemos en el lugar correcto. El pastor tiene su trabajo y tiene su lugar, y mientras que sea fiel a Dios, Dios no lo va a quitar. Y le va a levantar un maestro, le va a levantar un evangelista, porque es un complemento también para nuestro ministerio. Y tristemente yo he visto pastores que les gana el celo de que él sepa más que él. Déjame decirte que el hecho de que seamos pastores no quiere decir que sabemos más que los demás. Un día un hermano me hizo una pregunta y me dijo, hermano, no recuerdo la pregunta, me dijo, hermano, ¿por qué esto y esto? Le dije, hermano, no sé, porque también hay que ser sincero, si no lo sé, no lo sé. Pero lo vamos a investigar, pero no lo sé. Me ha puesto una regañada el hermano, dijo, usted es pastor, debe saber todo, y empezó a regañarme, a levantar la voz, y un hermano dijo, no hermano, el pastor no lo sabe todo, ¿verdad? Pero el hermano pensaba en su cabecita que los pastores sabemos todo en la Biblia, y todo en la historia. No, eso es imposible. Le voy a decir una cosa, que si un pastor supiera todo, ahí sí nos envaneceríamos, eso es verdad, nos envaneceríamos porque sabemos todo. No, hermanos, vamos estudiando, y mala noticia para usted, entre más leemos la Biblia, más nos damos cuenta que ignoramos mucho. Así que seguir estudiando. Entonces, toda nuestra vida, hermano, como cristiano, debemos escudriñar. Ahora, este trabajo no es nada más para el maestro, para el pastor, los ministros, sino para cada miembro de la iglesia. Hermano, júntate ahí con hermanos, hagan un estudio. En las casas hagan un estudio. A mí me da gusto cuando un hermano de aquí dice, hermano, en mi casa voy a dar un estudio. Gloria a Dios, no me ocupa a mí, ¿verdad? Porque, perdón, a veces pensamos que el pastor debe hacer todo. No, yo cuando daba un estudio en la casa de mis amigos, le pedí permiso al pastor, ¿verdad? Le dije, hermano, quiero dar un estudio así. Él no tenía que estar ahí conmigo, ¿verdad? Nomás él me decía qué es lo que tenía que hacer, y yo iba así. Así comencé yo dando estudios. Entonces, yo no esperaba que mi pastor hiciera el trabajo que me correspondía a mí. Ahora, si el pastor me ayuda, gloria a Dios por ello, pero en realidad todos tenemos que hacer el trabajo. Oh, es que el hermano no me ayuda. No, espérame, si Dios te ha puesto en el corazón eso,
Pídele oración al pastor, a la iglesia, hermano. Voy a hacer una oración en mi casa, voy a tener una reunión. Le pido, hermanos, oraciones. Invite a alguien si quiere, hermano. Yo no tengo celo de que, los hermanos están haciendo reuniones en sus casas, invitan a sus vecinos y no me llaman a mí. No, para nada, hermanos. Al contrario, me da gozo que los hermanos se estén esforzando en esa área. Es bonito, hermano pastor, que no te gane el celo. Al contrario, dale gracias a Dios que tu ministerio va bien y Dios te está poniendo un maestro para que nos enseñe a todos lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Bueno, usos y costumbres de las tierras bíblicas. No sé si lo pueden encontrar en línea también, pero es muy bueno tener ese libro, así que mucha bendición. Vamos a ver otra de las ayudas también que es necesario para todos nosotros, y es el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Aquí les está hablando también lo mismo que trae allá, pero un poquito más ampliado. Obviamente tiene mucho más este libro, es uno de los mejores que hay en este momento, pero hay más todavía también. Aquí en este lugar tenemos también, hablo de aquí del edificio, tenemos diccionarios también de la Real Academia Española, sinónimos también y antónimos para buscar palabras. Se ocupa todo esto, hermanos, muy importante. Posiblemente en una congregación no los hermanos tengan tanto dinero para comprarlo, pero yo les aseguro que si todos los hermanos se juntan y hacen una biblioteca en su templo, yo sé que va a ser bendición para todos. Pero entonces, apoyar al pastor, porque yo sé que muchas veces la economía en nuestros países no está muy buena. Yo lo viví, yo viví en Guadalajara por años y es difícil comprar, que de estos libros traje de Guadalajara, pero es difícil comprar allá un libro. Yo me acuerdo cuando compré carísimo, ¿verdad? Pero bueno, es que vale la pena y había que esforzarse, había que apretarse la barriga y no gastar en lo que no, para poder comprar un libro así, ¿verdad? Entonces, júntense entre los hermanos y compren sus libros para una biblioteca ahí en el templo. Es una bendición para todos los hermanos. Este libro, ¿verdad? Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Muy importante. Si ve estas marcas que tengo yo aquí, le puse aquí estas cositas porque he dado estudios y cuando estudio traigo esto para comprobar que no es mis ideas y aquí lo aparto para rápidamente buscarlo. Entonces, esta es una gran ayuda, tremenda ayuda para todo predicador y para todo aquel que quiera estudiar la palabra del Señor. Les voy a presentar otro también. Este sí está pesado. Parece mis Biblias católicas. Tengo ahí varias Biblias católicas muy grandes, guadalupanas, ¿verdad? Muy hermosas mis Biblias. De este tamaño están. Este es lo que le recomiendo a todo estudiante de la palabra del Señor. Mayormente, hermanos, mayormente a los predicadores. Para mí este ha sido el mejor que hay de diccionarios. Es una concordancia, perdón. Esta es la nueva concordancia Strong, que ya no está nueva, yo la compré hace muchos años. Esta nueva concordancia Strong, exhaustiva, la encuentra en español y en inglés. Yo tengo ambas, es muy buena Biblia. Aquí va a encontrar en el antiguo pacto, hebreo, un poquito de hebreo, y todo en hebreo y un poco de arameo. Después va a encontrar también el griego. Hoy en día que está muy de moda los judíos mesiánicos, que a veces no saben ni hablar de lo que están hablando, ¿verdad? En cuanto al griego. Entonces, muy importante, hermanos, el entender estos libros también, concordancia exhaustiva, Strong exhaustiva. A veces dice, no, es que en griego quiere decir esto. Usted vaya a un diccionario, yo tengo también diccionarios en griego, se va a un diccionario en griego, pero esta es una gran, tremenda ayuda. Se vaya y le dicen que esto quiere decir esto y vaya, y no es cierto, ¿verdad? Eso es algo que, hermano, no importa dónde vayas, ¿verdad? Yo sé que aquí hay hermanos de diferentes denominaciones. No te creas lo que yo te diga todo. No te creas eso, ni lo que diga tu pastor, ni el predicador invitado al lugar. A veces nos equivocamos como seres humanos. A veces un hermano recién comenzaba a predicar, se agarró una revista Atalaya de los Testigos de Jehová y empezó a echar mentiras ahí, ¿verdad? Porque leyó la revista y la empezó a compartir. Y sabemos que el Testigo de Jehová no tiene doctrina bíblica. Eso es obvio, eso es muy fácil de entender. Cuando se bajó el pastor le llamó la atención, hermano, ¿dónde sacó eso? Oh, hermano, es que lo leí. ¿De dónde sacó? Le decía, hermano, eso no es bíblico. Hermano, usted me hizo interesante. No, pues hermano, está completamente mal. Y el hermano se avergonzó, ¿verdad? Y nunca más quiso predicar, ¿verdad? No era su don tampoco, pero sí, el hermano, en lugar de escudriñar la Biblia, se puso a leer libros que no son bíblicos
y tomó ese estudio y lo dio como si fuera bíblico, sin escudriñarlo. Son errores que cometemos. Ahora, no lo hizo de mala intención, no, ¿verdad? Pero obviamente no era bíblico lo que estaba predicando. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que nunca vamos a dejar de leer la Biblia, es nuestra base, pero nos ayudan, valga la redundancia, nos ayudan a conocer mejor la palabra del Señor. Ahora, cuando alguien dice, oh, es que en griego quiere decir esto, bueno, vayas inmediatamente al griego. También tengo Biblias que son griego-español, que por un lado está en griego y por otro está en español. No necesitas saber griego. Es bueno conocer el alfabeto y así va usted leyendo. También en hebreo, también tengo en hebreo. Eso nos ayuda bastante para ir conociendo. Qué bonito es, hermano, ir leyendo. Alguien puede decir, hermano, es mucha información para un rato. Sí, hermano, yo tengo 26 años escudriñando la palabra de Dios. Y todavía no sé ni la mitad, ni una cuarta parte, yo creo. Así que no se desespere, vaya paso a paso, vaya leyendo. Si no puede comprar todos los libros. Esto no crees que los compré en un mes, no, años que los fui comprando poco a poco por lo difícil que es a veces la economía. Ahora, si tú tienes la capacidad económica, gloria a Dios, compra de todo lo que te sirva para tu conocimiento. Pero cuando descubras algo, va a ser otro estudio que vamos a dar, si Dios permite, muy pronto. Cuando descubres algo que no es bíblico, entonces ahí vas a darte cuenta que hay libros que, aunque dicen que son cristianos, son antibíblicos. Lo voy a traer para la siguiente ocasión. Entonces, muy importante, hermanos, que la base sea la palabra del Señor. Pablo no pedía los libros nomás por decir, me voy a basar en ellos, no, sino que tenían que ver lo que dice la Biblia. Recordemos cuando llegaron allá a Berea, dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando llegan ahí los discípulos o los apóstoles, que los de Berea, ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que decían era verdad. O sea, ellos no se iban porque Pablo era Pablo, o Pedro era Pedro, o Juan era Juan, no, sino que ellos tenían que escudriñar para ver si lo que estaban predicando ellos era escrituralmente. Eso es lo importante. Si cualquiera de estos libros va en contra de la Escritura, entonces ya no lo podemos seguir leyendo, aunque yo los conservo porque precisamente para hablar de ellos, veré los errores que hay. Entonces eso es muy importante, hermanos. Hay errores, ¿verdad?, que cometemos porque en ese momento se creía de esa manera, se escribió el libro así, y bueno, así se quedó. Pero hay errores que son completamente antibíblicos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra ayuda bastante, que otro día voy a hablar de las Biblias, y voy a recomendarte un canal de un hermano. Me ayuda bastante para conocer, hermanos, puntos de vista de diferentes personas. Biblia de estudio de apologética. Muy, muy interesante. Nos ayuda también a ver, desde varios puntos de vista, analizan un texto bíblico, y eso a mí me enriquece también para poder ver varios puntos de vista. Hay otra Biblia que hace poquito acabo de encargar, que también se me hizo muy interesante, hablando de la Reforma, y es muy, muy bonita la Biblia también. Respeto todas las Biblias, y eso es algo que nos va a enriquecer más. Entonces, todo esto nos ayuda a ver algunos puntos de vista, que tal vez yo no lo entiendo, y me gusta ver este punto de vista, pero también puedo ver desde otro punto de vista. Entonces, para eso es muy importante. Otra cosa que también nos va a ayudar bastante al conocimiento de la palabra del Señor es los comentarios bíblicos. En este caso traje un comentario bíblico Muri. Verá, viene en dos partes. No iba a traer todos aquí porque sería muy, muy pesado. Entonces, este comentario bíblico también nos ayuda a verlo desde un punto de vista, desde luego desde el punto de vista de Muri, que en muchos colegios cristianos se usa este libro, y este comentario también nos ayuda a entender la Escritura. No quiere decir que esté perfecto, hermanos, tampoco. Ninguno, ni tiene todo correcto. No porque lo diga yo, sino porque cuando lo analizamos con la Biblia y lo analiza con otros puntos de vista, se da cuenta que no fue el más apropiado el comentario de este hermano. Sin embargo, puede ver que esté diferente a otro comentario, y entonces vamos viendo ahí cuál es el más apegado a la Biblia. Eso es lo importante, que no nomás se vaya con los libros o con las Biblias, los comentaristas, sino que usted también escudriñe con la palabra del Señor. Para eso tiene al Espíritu Santo. Ahora, no digo que este hermano o los hermanos que escribieron este libro, esta Biblia, lo hayan hecho con mala intención. No, desde luego que no. También hay desde el punto de vista doctrinal, desde lo que ellos creen, y se dejan llevar también por lo que ellos han sido enseñados, y también cometemos errores. Entonces, hay muchas Biblias también de diferentes comentaristas. Para ello te voy a invitar, hermano, para la cuestión de las Biblias, y es más, para todo el material cristiano, te voy a recomendar un canal de mi hermano Rodo, se llama Vida Plena. El hermano Rodo se llama.
él hace reseñas muy interesantes de las Biblias, de los comentarios, y hace unas comparaciones para mí increíbles, hermano. Me ha gustado bastante, mi hermano Rodo se ha esforzado bastante en ello, y para mí ha sido una tremenda bendición. Que Dios me lo bendiga a él con toda su familia y su ministerio. Pero él se dedica a dar reseñas de las nuevas Biblias, de los nuevos comentarios, y hace comparaciones, y eso nos ayuda también a entenderlo. Ahora, si yo no tengo la capacidad económica de comprar algunas Biblias, si tengo para comprar una Biblia nada más, veo el canal de mi hermano Rodo, y ahí veo lo que él está analizando, y entonces ya puedo decir, bueno, ahorita no puedo comprar las dos Biblias, pero me voy a ir por esta Biblia. Él no se mete doctrinalmente, él se nada más explica de lo que es esa Biblia, cómo fue hecha, quién no lo hicieron, los cambios que hay, y es lo que hace el hermano. ¿Verdad? No se mete a querer cambiar mentalidades, no, él simplemente da reseñas de los libros. Muy buen canal, se lo recomiendo plenamente, y cuando pueda bendecirlo económicamente, también bendígalo, porque es un ministerio que ayuda a la elaboración y al crecimiento y a la expansión del reino de los cielos. Dios bendiga a mi hermano Rodo, junto con toda su familia por allá en Argentina. Dios te bendiga, hermano, y adelante, porque ese ministerio no es fácil. Sin embargo, sabemos que Dios te ha puesto ahí para hacer bendición a todos los creyentes. Bueno, volvamos al tema, hermanos. Los comentarios también nos ayudan a tener diferentes puntos de vista. Ahora, no traje el libro de historia, hermano, porque es más pesado, es más complicado. También diccionarios de diferentes años, también es bueno tenerlos. ¿Por qué, hermano? Por ejemplo, cuando yo di el estudio primera de Samuel 17, hablando de David y Goliat, muchas cosas interesantes para poder, imagínense, más de 60 temas que di en esa ocasión. Había que conocer la geografía, había que conocer las costumbres, había que conocer también su armadura, el cómo estaban ellos organizados, quiénes eran realmente los filisteos, quiénes eran los israelitas, sus armas que usaban. Entonces, muy bonito de la historia, hermanos. Yo sé que a muchos nos aburre la historia, a mí ya no, cuando era niño me aburría muchísimo la historia, de grande ya no, ¿verdad? Pero es muy interesante. Por ejemplo, hermanos, cuando nos metimos a hablar acerca de la onda de David, ¿verdad? Cualquiera dice, oye, pero una onda es una piedra contra un gigante. Déjame decirte que hubo una batalla, la batalla de Gaugamela, lo que es ahora Irak, era Darío III, peleando con Carlomagno. Imagínate quién era Carlomagno, macedonio. Hubo una batalla tremenda, pero Carlomagno era inferior en número, inferior. Iba a perder la batalla, pero Carlomagno era un gran estratega militar. Por tanto, él hace que va hacia creo que es el flanco izquierdo, sí, el flanco izquierdo, va a atacar hacia aquel lado. Entonces, corre, ¿verdad? Darío, o su ejército va hacia el lado izquierdo, pensando que por ahí iba a atacar. ¿Cuál fue la sorpresa, hermanos, que tenía preparada Carlomagno? Que en lugar de ir la caballería para aquel lado, da a la derecha, perdón, a la izquierda, la izquierda de Darío, la derecha de Carlomagno. Cuando él da la vuelta a la izquierda de Carlomagno, pues todos van hacia la izquierda de Darío. Entonces, ¿qué sucede atrás de la caballería, atrás del ejército de Carlomagno? Estaban los peltastas. Estos eran los que usaban la honda. Imagínense 200 hombres con piedras, con sus hondas. Increíble, acabaron con gran parte del ejército de Darío III. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban, ellos pensaban confrontarse con la caballería de Carlomagno. Entonces, cuando cambian los caballos para el lado izquierdo, del lado de Carlomagno, todos van para aquel lado y son recibidos. Atrás de la caballería venían los peltastas, y ellos venían con sus ondas. Imagínense 200 piedras al mismo tiempo y otras 200 piedras. Oye, acabaron con gran parte del ejército, y esa fue la victoria, hermano, de Carlomagno. Un ejército grande como el de Darío fue vencido por un pequeño ejército, pero de un gran estratega. Ahora, dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, para poder hablar de la importancia de la onda, tuve que meterme en la historia, y descubro que ahí ganó Carlomagno con esas ondas, 200 tiradores de piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, se pueden ganar batallas con una onda. En este caso era un gigante contra un muchacho. Entonces, con una onda sí es posible, porque en la historia lo tenemos. Todo esto es bien importante en la historia. Por ejemplo, Mateo 24:2, cuando dice el Señor,
que no quedaría, hablando del templo de Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, pues Mateo 24 termina Apocalipsis más o menos en el primer siglo, en el año 90 y tantos, 96 algunos lo ponen, otros en el 98, termina Juan de escribir Apocalipsis, y ¿qué es lo que pasa? Ya no habla nada de la destrucción del templo. Es hasta el año 70 cuando viene el general Tito, un romano, a destruir Jerusalén. ¿Dónde lo va a encontrar? ¿En la Biblia? No lo va a encontrar en la Biblia, lo va a encontrar en la historia. Entonces, cuando nosotros no conocemos la historia, vamos nosotros a decir, oh no, Dios dijo esto, ¿sí? Pero ¿y el cumplimiento? Bueno, vamos a la historia, y la historia corrobora lo que dice Mateo 24, versículo 2, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque para poder quitar el oro que estaba en el templo, tenía que tumbar todas las piedras. Entonces, todo eso, hermanos, era bíblico, se cumplió en el año 70, por tanto, es ahí donde está el cumplimiento de Mateo 24, 2. Lo conocemos a través de la historia. Entonces, todos estos puntos de vista, de la historia, nos ayudan a corroborar lo que dice el Señor en su palabra. Esto es bien importante, hermanos. Si nosotros no tenemos este conocimiento de la historia, vamos a quedarnos como si alguien pregunta, oh, pues no sé, así dice la Biblia, y no sabemos. No, sí sabemos, porque la historia lo dice. Eso es lo importante de la historia. Muy, muy hermosa la historia. Hoy en día hay una corriente por ahí, la va a ver en el internet, donde se dice que Israel fue una nación inventada en 1948, cuando Israel es reinstalado nuevamente en Jerusalén. Entonces dicen, ¿verdad?, que en ese tiempo hicieron unas danzas rápidas, así como vamos a hacer una danza hebrea para decir que el hebreo sí existía. Vamos a poner una bandera para decir que sí había una nación antes. Inventaron todo en 1948. Entonces, hay hermanos, o algunos que dicen que ser cristianos, que no lo creo, pero dicen ser cristianos, que van con esa teoría, ¿no? De que, oh no, Israel fue inventado en 1948. Pero, ¿y cómo sabes? Oh, no, ahí inventaron danzas, ahí inventaron la historia, ahí inventaron la bandera, y decían que ya estaban ahí para poderse quedar en ese lugar. Déjame decirte que a través, y otro día voy a traer también el Corán, a través del Corán habla de los judíos ahí en Jerusalén, la historia de los romanos habla de los judíos también en Jerusalén, el muro de los lamentos también habla de la historia de Jerusalén, cuando menos 2000 años. Y si me dicen a mí que en 1948 fue inventado Israel, con toda su historia de danzas y bandera e himno nacional, todo eso, entonces me están mintiendo. ¿Por qué? Porque sin ir tanto a la historia, simplemente a 2000 años atrás ya existía Israel en ese lugar. Entonces, por eso es muy importante, hermano, que estudies la palabra de Dios. Alguien llegó aquí un día, quería discutir ese punto, y le digo, bueno, vamos a ver si esto es verdad. Sencillo, el muro de lamentos, ¿cuántos años tiene ahí? No, pues no sé, sí, todos sabemos, la historia lo sabe bien, ¿verdad? Yo no tengo que ir a Israel para saber la historia, 2000 años. Oh, bueno, pero es que, y empieza a sacar sus conjeturas, porque donde lo vio, pues no le explicaron esto, era una mentira. Y le digo, bueno, si los musulmanes, que son enemigos de ellos, hablan de ellos 2000 años atrás, por ejemplo, el Corán fue escrito 500 años después de Cristo, le digo, ya hablaban de ellos, ¿por qué me dice que en el 48 apenas fue inventado? Entonces le saqué varios puntos de vista históricos que son comprobables. No pudo sostener esa mentira. Y un día viendo, me gusta a mí ver los documentales, cuando veo esa mentira ahí que están diciendo en un documental, obviamente no es un documental serio, es un documental anti-judío, entonces cuando veo eso digo, de aquí lo sacaron ellos. Hermano, no te vayas por lo que veas en el internet, no, ni por lo que yo te diga. Tú investiga, pero investiga a profundidad, no digas, oh, es que yo sé que así es. No, investiga. Delante de Dios vamos a dar cuenta un día de lo que hagamos, de lo que digamos, también de lo que no hagamos y de lo que no digamos. Por eso es necesario escudriñar la bendita palabra del Señor. Y también conocer la historia. Vuelvo a repetir, mi hermano Rodo, hermano de vida plena, chéquenlo esta misma noche y se hagan disfrutar para el hermano, porque lo que hace él es un esfuerzo grande. Yo lo admiro al hermano. Yo hace años que quería hacer eso, pero no tengo la gran variedad que tiene mi hermano Rodo. Entonces, qué bueno que hay un hermano que lo hace, es su ministerio. Apóyelo, $1, $2, con lo que usted siente en su corazón, apóyelo para que su ministerio crezca. Es un hermano, aunque no lo conozca en persona, pero es un hermano y hay que apoyar su ministerio. Para todo este estudiante, hermanos, de la palabra de Dios, otra Biblia muy hermosa, tengo más de 20 años con ella, Biblia de Jerusalén. La tengo ahorita con esta bolsita porque la estoy reparando, ya que por el uso
se me ha estado abriendo y tengo que hacerle una pasta especial todo para poderlo hacer. Antiguamente mi suegro lo hacía, ¿verdad? En paz descanse, me hacía mi forro, me volvía otra vez a darle vida a mis Biblias, pero pues ya no está mi suegro acá, ahora tengo que aprender a hacerlo y pues ahora tengo que hacerlo porque está protegida con este plástico momentáneamente. Y vuelvo a lo mismo, mire, aquí están mis apuntes, estos papelitos que ve aquí, son marcas que tengo en la Biblia, busco algún estudio, pongo mi marca y el día que me toca el estudio ya lo tengo marcado. Esto es muy bonito también, así no gasta uno ni mucho en los papelitos, no sé cuánto costará en tu país, pero aquí está 99 centavos por muchos papelitos. Entonces es la Biblia Jerusalén. Es una Biblia católica, tiene los libros deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Y es muy importante que estudies, hermano pastor, hermano ministro, estudie esta Biblia. Para mí ha sido una gran bendición. Me ha ayudado bastante también al conocimiento también de la historia. Y hay cosas que en la Biblia tampoco explica, pero los comentarios que traen la parte de abajo, no la puedo abrir porque está rota, en la parte de abajo de esta Biblia, son comentarios muy buenos que también me han ayudado a conocer el contexto histórico y el contexto geográfico y también el contexto bíblico. Entonces, una bendición, hermano. Yo lo agarré en una librería de segunda, muy barato, ¿verdad? Casi será que unos 25 años por ahí así, y ahorita no sé cuánto cuestan, pero muy buena Biblia. Sé que lo encuentras en Amazon, ¿verdad? No le hago propaganda a Amazon, pero es ahí donde lo puede encontrar más fácilmente y le va a ayudar bastante. La mejor Biblia en cuanto a concordancia y estudios y suplementos arqueológicos, la recomiendo. También ya la he reparado varias veces, como puede ver, está aquí rota, ya va para su segunda o tercera reparación que tengo que hacer. Y es la Biblia Thompson, muy bonita Biblia. Lamentablemente yo no tengo buena vista y es una letra muy pequeña. Si mal no puedo ver, aquí será como, si acaso, un número 9, que es el tamaño de letra, y muy completa también la Biblia. Verá, se está ya despedazando, pobrecita, pero es una bendición grande. Mire, siempre les digo, tengo mis apuntes en todas las Biblias, siempre tengo una hojita adentro, porque me ayuda a conocer más. Digo, bueno, a ver, aquí tengo varias preguntas, algunas ya las contesté, otras las investigo, pero lo tengo aquí en mis Biblias. Acá al final, hermanos, cómo se hizo la Biblia, de dónde viene la Biblia en español, suplementos arqueológicos, ¿verdad? Muy bonito, hermanos. Esta es una de las mejores Biblias que te recomiendo que tengas en tu librero, pero para que la estudies. Mira, ya de tanto leerlo se me está rompiendo, pero no es para que las tengas de adorno ahí en tu casa o en la sala, es para que las tengas en tu memoria, las estudies, escudriñes. Es una gran bendición. ¿Cuál es la característica de esta Biblia? Que no es el tema de las Biblias. Es de que si yo busco un tema, el amor, aquí al costado me va a decir qué otra cita concuerda con eso, o bien me manda a un estudio completo de la palabra amor, o de lo que significa amor. Si no lo sabía, en el griego hay varias formas de decir amor, no como conocemos en español, ¿verdad? Amor es una sola palabra, no, en el hebreo había varias formas de decir amor. Entonces, nos va llevando, y es una concordancia, es una Biblia con concordancia, para mí la más completa y la que más nos conviene para cuando vayamos a buscar suplementos arqueológicos. Lo que la ciencia dice, que descubrió apenas, ya la Biblia lo había dicho siglos atrás. Entonces, una Biblia muy completa. Digo, lamentablemente se me está ya abriendo, pero para mí es una de mis preferidas Biblias, pero tiene un puntaje muy pequeño de la letra, muy pequeño, pero ayuda bastante en la ayuda de tu conocimiento de la Biblia. Y así podríamos seguir. En otra ocasión vamos a hablar acerca de la diferencia de lo que es la Biblia con deuterocanónicos, que es esos libros, ¿verdad?, que muchas veces la Iglesia Católica dice que le quitamos a la Biblia porque desconocen de dónde viene la Biblia de los cristianos, de los evangélicos, y de dónde viene la Biblia católica. Pero yo personalmente uso las dos Biblias, y también yo comencé en el cristianismo con una Biblia católica, ¿verdad?, la cual quiero mucho y ya la tengo también en un lugar muy especial. Entonces, todas estas Biblias que nos han servido por 2 años son de tremenda bendición. Y mi hermano Rodo es lo que hace, pone comparación de unas Biblias.
sin afán de vender, aunque qué bueno que le compras, ¿verdad? O qué bueno que le mandas una ofrenda, pero es mucha bendición, porque yo al menos en lo personal compré una Biblia porque él la recomendó, las abre y dice, esta Biblia dice esto, entonces me interesó una Biblia que yo quería comprar, pero al mismo tiempo no sabía cuál de las dos. Cuando él las expone las dos, dije, aquí me agarro y compré la que yo quería comprar, ¿verdad? Porque no sabía cuál es la diferencia. Entonces para eso sirve el canal de mi hermano Rodo. Bien, y por último, y ahí es donde a los que nos gustan los libros, a veces tenemos un choque medio fuerte en comprar lo siguiente. A mí me gusta mucho tener libros, y me gusta tener mucho la historia y todo eso, y poder palpar la hoja. Usted que lee la Biblia me entenderá, o le gusta la historia. Me gusta hasta oler las hojas, y para mí ha sido desde niño, ¿verdad? La lectura parte de mi vida, y se enamora una escritura. Tocar, hermanos, la Biblia, tocar su respaldo cuando son nuevas que las abrimos, todo eso, ¿verdad? Hay un enamoramiento con el papel, cualquier libro que sea, hay un enamoramiento con el papel y su forma de poder manejar la Biblia, o el libro que está leyendo, y ese enamoramiento, hermanos, queda en el corazón, desde niño queda, pero cuando vienen las tecnologías, de repente nos vemos como que, ¿compro o no compro? ¿Qué pasó aquí hace años atrás? Bueno, compré una tableta, un tablet, decimos por acá. Y yo la compré solamente porque, por la cámara, ¿verdad? Para unas cosas muy en particular. La compré por eso, pero me doy cuenta que puedo comprar libros ahí. Y luego está otra que se llama Kindle, no sé cómo se llama en tu país. El Kindle también puedes comprar. Entonces descubro que puedo ahorrar dinero, y cuando no puedo económicamente agarrar una Biblia o un libro, descubro que aquí las encuentro gratis, o también 99 centavos. La más cara que he comprado creo que 4.99 o 5.99, por ahí así, y caben miles de libros ahí. Y puedo agarrar uno, leerlos, y puedo borrarlos. Entonces todo eso me ha sido una maravilla también, pero yo sigo insistiendo en que es mejor tener el libro físico. Pero sí, efectivamente esto le ayuda bastante, porque encuentra rápido las escrituras, encuentra rápido el libro. Hay un libro que hace años encargamos de España, el libro costaba 20 y tantos, el envío me salió 160 y tantos dólares, salió mucho más caro el envío que el libro, pero compré en España hace poquito uno, en ese momento, creo que me costó 3 dólares, en ese momento lo compro, y en ese momento ya estaba leyendo este libro. Entonces se ahorra uno bastante dinero. Ahora veo, ¿verdad?, la gran bendición de tener una tableta, que me ha ayudado también a tener libros que económicamente me sería muy difícil o casi imposible el tenerlos en este momento, pero sin embargo tenemos el tablet. Y se siente uno que traiciona los libros, ¿verdad? El que le gusta leer me da a entender, siente que traiciona el libro, el papel impreso. Sentimos ese choque, como que comprar esto es como que traiciono mis libros amados. No, hay que entender que todo se va modernizando, y al contrario me ayuda todo esto. Entonces todo este conocimiento que vamos adquiriendo es gracias a Dios. Y si no nos procuramos leer la Biblia y también otros libros fuera de la Biblia, entonces no comprenderemos en totalidad lo que es la palabra del Señor. Puede encontrar Biblias que tienen la historia, como la Thompson, tienen la historia de un pasaje en concreto, el por qué no lo tiene, por qué sí está ahí, el por qué, porque tenemos 3 cosas en la Biblia que tenemos que entender. Hay añadiduras, hay omisiones, hay interpolaciones en la Biblia, y es ahí donde tenemos que entender por qué hay una Biblia diferente a otra. Eso es muy importante entenderlo. Hermanos, si no escudriñamos la palabra de Dios, y si no buscamos en otras áreas también, vamos a ir para apoyar lo que es la Biblia, muy difícilmente entenderemos quién es Dios y el propósito de nuestra vida. Leamos la Biblia. Cuando yo comencé en el camino del Señor, mi pastor erróneamente me dijo algo, y yo hice algo brutal. Yo tenía libros, cada vez que iba a Guadalajara me traía una maleta llena de libros. Entonces mi pastor me dice, ¿verdad?, algo que fue muy absurdo, pero yo lo creí. Y me dijo que esos libros eran del diablo, que tenía que tirar todo eso. Con todo dolor de mi corazón agarré, eran libros de historia, libros de ciertas anomalías, ¿verdad?, ciertas cosas que a veces no entendemos.
Entonces yo agarro los libros, gracias a Dios no los tiré todos, y tiré la gran mayoría de libros. Al paso de los años me doy cuenta que Dios me llama más bien a los estudios, y me acordaba de aquellos libros que había leído, y dije, ay, ese libro me serviría para esto, ese libro me serviría para esto. Entonces ahí fue donde yo me lamenté de haberle hecho caso a mi pastor. Sí, muy importante, hermano, sujetarse al pastor, pero también analiza qué es lo que te está prohibiendo o qué es lo que te está diciendo que hagas o que no hagas. Eso es muy, muy importante, hermano, porque los pastores no lo sabemos todos y podemos estar completamente equivocados. Hay hermanos que me dicen, hermano, es bueno leer este libro, depende que quiera buscar ese libro. Le presté a un hermano un libro que al rato lo estaba confundiendo por completo y dije, hermano, ¿sabe qué? Déme el libro. ¿Por qué? Porque no era para él, no era capaz de entender lo que decía ese escritor. Y tengo libros que ni se imagina, ¿verdad?, que un cristiano debe tener ahí. Yo los tengo por ciertas cosas muy en particular. Hablaremos de esos libros que muchos cristianos se espantarían de tenerlos, pero yo los tengo porque doy estudios y para mí es de apoyo para poder dar ese estudio. Pues bien importante, hermanos, seguir estudiando la palabra del Señor. Perdón. Entonces, hermanos, para todos los creyentes, ¿no cree usted que, en primer lugar, pídale a Dios dirección? Eso sí, comprobadísimo. Pídale a Dios dirección. Porque si usted quiere hacer algo que no es su don, va a terminar enfadado, confundido y va a terminar todo mal espiritualmente y se va a frustrar. No, no es para todos también el escudriñar a profundidad. Pero si es de todos, hermanos, leer la Biblia, de todos. Pero el maestro o el pastor, los ministros, deben de esforzarse más en poder presentar algo más sólido a la iglesia. Porque nosotros somos los que le damos el alimento a las ovejas. No somos las ovejas, somos los que damos el alimento a las ovejas. Entonces, si yo doy un alimento echado a perder, un alimento que no es para las ovejas, pues hombre, lo voy a enfermar o hasta matar. Por eso es muy importante. El que lee esos libros es porque quiere aprender algo más, poder reforzar ciertas cosas de la Biblia y para poder dar un estudio más amplio. Y eso es, hermano, importante. Hermano pastor, recuerda esto, mi hermano. Si Dios te puso ahí, nadie, ni el mejor maestro que tengas ahí, te va a poder suplantar. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto ahí. Ahora, si no es tu lugar, Dios te va a poner donde correspondes. Y no te sientas mal si Dios te mueve de tu pastorado. Quizá vas a ser un misionero hacia otro lugar, a edificar otro templo. No te sientas mal cuando Dios nos mueva. Yo cuando vine a Estados Unidos, yo no me quería venir. ¿Por qué? Porque yo allá tenía también la congregación. Mis hermanos que saben de esto, no era mi intención venirme para acá. Entonces, me tuve que quedar acá por 2 accidentes que tuve de auto, me tuve que quedar a fuerzas. Y mire, era un plan de Dios. A veces yo no entiendo cuál es el plan de Dios. Yo, para venir para acá, yo no quería. Sin embargo, Dios tenía otro plan diferente. No es cuando yo quiera ni como quiera, sino cuando Dios te mueve, hazlo. Yo vivía acá en Estados Unidos, me fui a Guadalajara por 15 días. Dios lo convirtió en más de 7 años. Bueno, ya es Dios. Entonces, uno dice, bueno, voy a hacer esto, pero si Dios lo permite. Y Dios te va a enviar y te va a mover. Quizá el maestro que está en ese lugar va a tomar tu lugar, pero a ti te va a mandar tu lugar a volver a edificar tu templo. Porque Dios así lo ha dispuesto y te va a mandar a un lugar para que crezcas también espiritualmente. Así que, hermano, no sientas celo por el maestro que Dios levanta ahí. No sientas envidia por ellos. Y aun si los hermanos van y le preguntan más a él que a ti, no sientas celos. Al contrario, es una bendición que tengamos un hermano. Es un aliado, no es mi enemigo, es un aliado dentro de nuestro ministerio. Si él se envanece y del don que Dios le ha dado, bueno, va a dar cuentas a Dios por el don que lo está mal utilizando. Que con el don que tiene de maestro quiere quitarte el puesto y logra convencer a un pueblo, como lo hizo Absalón, aparte del pueblo, para rebelarse en contra de la autoridad que Dios ha dejado ahí. Bueno, él va a terminar igual que Absalón. ¿Por qué? Porque el don que tiene lo quiere usar para un mal. Así que nadie, hermano, nadie te va a poder quitar, solamente Dios. Años atrás quisieron quitarme el pastorado, ¿verdad? Yo nunca pedí pastorado, ni mucho menos, pero un grupo de hermanos se hicieron para quitarme el pastorado, fueron allá a la central para hablar en contra de mí, fueron para quitármelo, y gracias a Dios el hermano, en paz descanse, el que estaba encargado, mi hermano Nestalí, dijo, no hermanos, esto no se mueve así, vayan a hablar con el hermano Arsenio, pónganse de acuerdo con él. No quisieron afrontarme, porque pues ya habían hecho a mis espaldas todo. ¿Y qué pasó? Terminaron ellos divididos, completamente divididos. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era malo. No porque era en contra de mí, no, sino porque era malo en contra de Dios. Entonces, por eso es bien importante, hermanos. Quisieron quitarme, nunca pudieron.
Cuando Dios dijo te mueves, te mueves. Entonces, no es lo que el hombre decida, ni lo que yo decida, sino lo que Dios quiera. Y cuando Dios nos mueva para acá, tiene otro propósito en nuestra vida. Por eso, hermano, no te preocupes, hermano pastor, si Dios te ha de mover. ¿Pero qué es Dios el que te ha de mover? Siempre y cuando no sea pecado, ¿verdad? Pero Dios te va a mover para algo diferente. Y va a poner en tu lugar a otro diferente. Entonces no sintamos celo, no sintamos envidia. Qué bendición que hay un hermano que diga, hermano, quiero hacer un estudio aquí en la iglesia. ¿Me da permiso? Sí, hermano, siéntate con él. Estudia con él, a ver, vamos a ver los puntos doctrinales, a ver, vamos a ver. Y ya cuando están ellos, usted viendo como pastor, porque es el responsable de las ovejas, y si el alimento es sólido, el alimento es bíblico, adelante, hermano. Déjalo que dé su mensaje, déjalo que predique. ¿Por qué? Porque, hermano, es una bendición tener un maestro, una bendición tener un evangelista, una bendición tener un pastor. Esto es bien importante, hermano, en el ministerio, que entendamos cada quien nuestras posiciones. Nadie te va a quitar lo que Dios te ha dado, pero tampoco le puedes quitar al hermano lo que Dios le ha dado a él. Utilízalo en la obra para crecimiento espiritual de la misma obra. Bueno, hermanos, espero en Dios que esto se haya entendido, lo que estaba dando, pero todo esto que está aquí han sido años, más de 25 años reunidos en libros, escritos que tengo por ahí, porque ha sido mi ministerio. Y esto nadie me lo va a quitar el placer de poder estudiar, escudriñar y de poder compartir también con los demás. Y bueno, en su defecto, ¿verdad? Pues cómprese también su tablet y pues hágalo con el tablet, ¿verdad? Pues bueno, pero no huele a papel, no se puede ojear, aunque parece que se ojea, pero no. Huele puro plástico esto, a piel raro, pero bueno, si no hay más, ni modo, hermano, agarre su tablet o su Kindle y a estudiar también en él. Que también es bendición, pero no hay nada como sentir el papel y oler el libro de nuestro hermano. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Y bueno, si Dios lo permite, mañana estaremos a las 2 de la tarde de nueva cuenta en este lugar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar de pie. Gracias, Padre, porque nos permite también compartir este día, Señor, algo de lo mucho que nos ha dado, Señor. Y aún sabemos que lo que hemos recibido falta muchísimo todavía por aprender también, Padre. Hay cosas que en la Biblia no es que le falten, Señor, sino simplemente no había sido su cumplimiento. Pero el cumplimiento lo vemos ya después, Señor, de que Juan ha cerrado el libro de Apocalipsis. Y por tanto, Señor, es necesario conocer la historia, la geografía, los usos, las costumbres, para poder tener un conocimiento más pleno, Señor, de las Escrituras. No para envanecernos como muchos, Señor, han torcido la Escritura, sino al contrario, Señor, su palabra es que crezcamos en conocimiento. Y tenemos que, Señor, aprender más y más de su santa palabra. Le pedimos también, Padre, por aquellos ministerios, Señor, que realmente ven como una pérdida de tiempo el escudriñar, el tener estudios. Tristemente veo hermanos que tienen muchos años, Señor, y aunque no lo dicen abiertamente, pero están en contra del estudio, Padre. Le pido también por ellos para que puedan ellos, Señor, razonar. Veo ministerios completos, Señor, de que se van solamente por lo que el pastor diga, porque es un hombre guapo, una mujer guapa, porque tienen carisma, porque hablan bonito, porque cuentan chistes, porque tienen entretenimiento para todos, Señor. Pero no se han dado cuenta, Padre, que de Biblia no están hablando, Señor, lo que debe de ser en contra del pecado, en contra, Señor, de lo que están haciendo mal. Señor, se la quieren llevar muy suave todo el tiempo, Padre. Le pedimos por esos predicadores para que cambien su trayectoria y para que puedan, Señor, de nuevo, Padre, comenzar en la senda antigua. Así le pido también por los que van comenzando, Padre, para que no se convenzan por cualquier palabra que decimos nosotros, sino que realmente pidan dirección del Espíritu Santo y lo vean a través de la Biblia. Por aquellos que no saben leer, Señor, le pedimos también por ellos para que les ayude y que les pueda, Señor, revelar en sus corazones, porque su palabra dice que entra la fe por el oír y oír palabra de Dios. Por tanto, le pido por ellos que no saben leer, Señor. Pero los que sabemos leer, Señor, y no queremos leer, Padre, le pedimos también que nos ayude, que nos redarguya, porque la pereza, Padre, está ganando a mucho creyente hoy en día, y muchos, Señor, nunca llegarán a crecer espiritualmente por no leer su santa palabra. Gracias, Padre, por esta noche, y gracias, Padre, por este día, y por hermanos, Señor, como nuestro hermano Rodo, Señor, de este canal, Señor, de Vida Plena. También bendígalo y multiplique, Padre, toda la entrada económica, que nunca cierre su canal, Señor, porque ha sido de bendición también para mi vida, y también, Señor, me ayuda también a ahorrar dinero para no comprar, Señor, lo que no necesito comprar en este momento, Señor. Bendígalo a él y a su familia y su ministerio, que siga creciendo cada día más, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes y mis hermanos que me apoyan en este lugar, también gracias por ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.
Bueno, Dios les bendiga a todos y recuerden, escudriñen la palabra de Dios y si Dios lo permite, mañana a las 2 de la tarde estaremos en este lugar, el lunes 7 de la noche, viernes 7 de la noche, horario de California. Dios les bendiga a todos.